Estimados amigos, soy el doctor Domingo Hernández Celis y estoy aquí en la asignatura de tesis para desarrollar este tema, diseño de investigación. El diseño es la base de todo trabajo de investigación. De alguna manera constituye la plataforma básica para llevar a cabo el desarrollo del trabajo. Un buen diseño de investigación prácticamente tiene solucionado el trabajo, desarrollado el trabajo. La agenda que tenemos aquí está relacionado con establecer el logro correspondiente, también cómo despertar el interés de nuestros amigos que nos siguen en los distintos medios, luego desarrollar el temario correspondiente que lo tenemos ahí. A continuación, esos aprendizajes tenemos que darle una aplicación de tipo colaborativo, ¿no? Asimismo, la asignación de un trabajo aplicativo referente al tema que estamos desarrollando, el diseño de investigación. La formulación del instrumento de evaluación y la presentación de las referencias bibliográficas correspondientes en el marco del APA, Association Psychological American. El logro. ¿Qué es esto del logro del aprendizaje? ¿Cómo vamos a lograr? Primero, para lograr para el logro correspondiente, tenemos que escuchar la clase, ¿no? Y estar muy atentos, participar, presentar ejemplos, discernir las ideas y finalmente alcanzaremos esto que tenemos aquí. Los estudiantes determinan el diseño de investigación más adecuado, teniendo en cuenta el protocolo de investigación de su universidad. Todas las universidades tienen un reglamento de grados y títulos, y ahí está contenido cómo es el proceso para llevar a cabo la investigación que les toque desarrollar, ya sea, digamos, una monografía, una tesina o una tesis, un documento de lo más importante en la formación académica profesional. ¿Cómo llegamos a este momento? El momento culminante de lo académico, sustentar la tesis. Estar ahí con los jurados, atendiendo para hacer las preguntas y finalmente obtener el grado académico y o título profesional. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Así. Primero, hemos establecido el diseño de investigación correspondiente. Sobre esa base, hemos llevado a cabo nuestra tesis y finalmente llegamos a ese momento culminante. Hernández Sampieri y otros colegas mexicanos presentan en su libro Metodología de la Investigación el siguiente concepto. El diseño de investigación se refiere al plan o estrategia que se desarrolla para obtener información que requiere la investigación. ¿Y a qué tipo de información se refiere? A la información de tipo metodológico, tipo teórico, tipo práctico, incluso de tipo ético, de tipo filosófico y sociológico que requiere una investigación. Seguimos con los conceptos. Aquí, por ejemplo, tenemos que el diseño de investigación es una planificación, coincide con Hernández,
compendiada de lo que debe hacerse para lograr los objetivos del estudio. Luego dice, si se trata de un diseño estadístico, el mismo debe tener en cuenta la estructura del estudio y todos los aspectos concernientes a la recolección de datos y otros aspectos. A través de un diseño cuidadoso se puede minimizar el sesgo y reducir el error aleatorio. Cuando habla del sesgo, está hablando de disminuir un poco la subjetividad, ¿no? Y darle una mayor objetividad al trabajo de investigación y por ende reducir el error aleatorio. Este concepto está a cargo de Alman Douglas, ¿no? Pero tenemos también otros conceptos aquí de Carmen Salaverry, quien dice que el diseño es una estrategia. Y Hernández Sampieri decía que es un plan o estrategia. Bueno, aquí la autora dice, estrategia general de trabajo que el investigador determina una vez que ya alcanzó suficiente claridad respecto a su problema y que orienta y esclarece las etapas que habrán de realizarse posteriormente. Bueno, lo que está diciendo la autora es que en base al problema que ha identificado en primerísimo lugar el investigador, en ese marco ha podido identificar el problema, plantear el problema, describir el problema y formular el problema, y ya tiene el camino expedito para formular el diseño de investigación. Y este diseño abarca pues todo el aspecto metodológico, teórico, y yendo, digamos, ya a otro contexto como la contrastación, la discusión, hasta el establecimiento de las conclusiones y recomendaciones, todo, abarca todo. El diseño, como hemos indicado, es la base para hacer el trabajo, ¿cierto? Pero al momento de presentarlo en una investigación, tiene una ubicación. Si se quiere, geográficamente, entre comillas, estará presentado aquí en la parte del método o la metodología, encontramos ahí el diseño, entre otros aspectos metodológicos, para los cuales el diseño ha sido la base. De este modo podemos decir que el diseño no es un elemento investigativo separado, sino más bien es el punto central de todo, y específicamente de la parte metodológica, ¿no? Está ahí, no solo porque lo vemos aquí casi en la parte central, sino que es así, es un elemento central de todo trabajo de investigación. Ahora veamos los tipos de investigación, los tipos de diseño de investigaciones. El diseño como plan o estrategia suena, digamos, algo global, grande, muy amplio, ¿no? Pero si lo hacemos aterrizar, encontramos que hay tipos de diseño. Varias formas de ver estos tipos de diseño. Esta es una forma, por ejemplo, de 3 niveles, según el nivel de profundidad del tema que se va a desarrollar, ¿no? Según el nivel de medición que pueda tenerse dentro de la investigación, y también según el grado de uso de las variables. Y entonces veamos de qué trata cada uno para ir haciendo los comentarios correspondientes. Aquí tenemos el diseño
desde el punto de vista del nivel de profundidad. Y aquí aparecen estudios o investigaciones que se pueden hacer de tipo exploratorio, correlacional, descriptivo, explicativo, ¿no? ¿De qué depende todo eso? ¿De qué depende de esto que tenemos aquí al lado derecho, ¿no? Dice, lo elegirá si existe mucha o poca información bibliográfica. Por ejemplo, cuando hay poca información, podríamos hablar de un estudio exploratorio. Y si hay abundante información, ya podemos hablar de estudios descriptivos y explicativos. Pero entonces, ¿cuándo utilizamos el correlacional? Un estudio correlacional no es otra cosa que el enlace que hay entre una variable y otra, entre la variable independiente y la variable dependiente. De este modo, podemos indicar para un ejemplo, asumiendo que el problema ha sido determinado en la toma de decisiones de una empresa, y la solución que le queremos dar es mediante la contabilidad financiera. Entonces, este estudio correlacional va a estar orientado a lograr ese enlace entre lo que propone la contabilidad financiera para facilitar la toma de decisiones correspondientes. Y podemos poner varios ejemplos correlacionales, ¿no? También asumamos que tenemos en una empresa tenemos una deficiente gestión. Y entonces queremos solucionarlo con, por ejemplo, la administración por objetivos. Y entonces el trabajo correlacional estará orientado a utilizar toda la parafernalia de la administración por objetivos para superar esa deficiente gestión mediante propuestas de tipo económico en cuanto a costos y beneficios, en cuanto a propuestas de efectividad, ¿no? Buscando lograr las metas, objetivos y la misión, ¿no? En términos de mejora continua, ¿no? Buscando que la empresa se vuelva creativa e innovadora, ¿no? O quizás en términos de competitividad, ¿no? Haciendo que la empresa ocupe, digamos, un lugar preponderante en el segmento de mercado donde está ubicado. Y así, digamos, cada uno de estos estudios tiene pues su contenido, ¿no? Ahora vemos desde otro nivel, desde el nivel de medición. Si hablamos de medición, hablamos de algo cuantitativo, números, ¿no? Es decir, estas formas o tipos de diseño están relacionados con cuánto se puede medir o no se puede medir la data que tenemos en una investigación. Y siendo así puede ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Al respecto tenemos aquí, dice que cualquiera de estos tipos lo elegirás dependiendo si deseas que tu estudio o investigación o tesis se base en mediciones. Si hay un trabajo, digamos, de un alto porcentaje de medidas, cálculos, efectos matemáticos, indicadores, ¿no? Será pues de tipo cuantitativa. En cambio, si predomina lo conceptual, lo teórico, ¿no? Con pocos chispazos cuantitativos,
será pues de tipo cualitativa. Pero en la práctica se ha encontrado que en toda tesis, aún siendo cualitativa, se tiene una regular dosis de aspectos cuantitativos, numéricos, ¿no? Y entonces encontramos que en la práctica gran parte de la tesis son de tipo mixta. Tiene de ambos, de cuantitativo y cualitativo. Lo cualitativo como plataforma teórica y lo cuantitativo en cuanto, por ejemplo, al aspecto de contrastación, de discusión, de resultados en general. Y luego tenemos el otro nivel. Vamos a presentar el otro nivel de clasificación del diseño de investigación. Y esto está orientado a que si una investigación es experimental o no es experimental. Esta clasificación es muy utilizada, se habla mucho. Hernández Sampieri hablan más que de los otros eventos que hemos dicho, le da mucho énfasis a esto. Le da mucho énfasis a este tipo de diseños, experimentales y no experimentales. Siendo el estudio experimental cuando es factible que la muestra se someta a cambios, es decir, la investigación manipula alguna data para de alguna forma direccionar a obtener un resultado. Esta investigación es lo que se está llevando a cabo en este momento en muchos países del mundo, ¿no? Incluyendo el Perú, ¿no? En pos de descubrir, digamos, los medicamentos y si se quiere la vacuna para la pandemia que nos está azotando como el COVID-19, ¿no? Todos esos estudios son experimentales, porque ahí si se si para establecer un medicamento ingresamos 10 o 12 elementos a un tubo de prueba y no obtenemos resultado, luego quitaremos o aumentaremos elementos a dicho tubo hasta obtener, digamos, un resultado que nos facilite tener algunos indicios de que estamos yendo bien en el experimento, ¿no? Y claro, estos experimentos, una vez que se ha trabajado en el laboratorio, ya van a utilizar animales menores, animales mayores, hasta finalmente llegar al ser humano, ¿no? Todo un proceso de experimentación, ¿no? En el caso de medicina. Pero estos estudios experimentales también se pueden aplicar a otro campo, ¿no? A otro campo, no solamente al campo de la medicina, ¿no? En la química, en la física, ¿no? Y otros, ¿no? Y otros, incluso en ciencia de la empresa, excepcionalmente también podrían aplicarse. Y luego tenemos los estudios no experimentales, ¿no? Que en buena cuenta funcionan en sentido contrario al anterior, ¿no? En estos estudios no experimentales, el investigador no manipula, no interviene. Por eso, por eso indica aquí, el concepto dice, si no le haces absolutamente nada a tu trabajo, es decir, tal como la describes, explicas o exploras. Yo agregaría tal como se dan tus variables en la realidad, en el campo. Sin manipulación, esos datos lo tomas y lo presentas. Y si quisiéramos diferenciar, o mejor dicho, valorar entre el estudio experimental y el estudio no experimental, ¿cuál es el más importante? Ninguno. Ambos son importantes, ¿no? Quiero decir que ninguno sobresale sobre el otro.
Repito, quiero decir que ninguno sobresale sobre el otro, ¿no? Ambos son válidos, ambos tienen sustancia científica, ¿no? Ambos. Ambos son generalmente aceptados en el mundo académico y en el mundo científico. Es importante el diseño de investigación. Claro que sí, si es la plataforma básica, si es la ruta, si es el camino, ¿no? Si es la columna vertebral de una investigación, ¿cómo no va a ser importante, ¿no? Y podemos indicarlo ahí, mire, señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar los objetivos. Es decir, es la base de todo. Permite tener en cuenta la población, la muestra, la variable, la hipótesis, los objetivos, el marco teórico, ¿no? La contrastación, la discusión y toda la parafernalia de la investigación. Está determinado por el tipo de investigación a realizar. Claro, se relaciona con el tipo, ¿no? Hay tipos de investigación, por ejemplo, básica o pura, investigaciones aplicadas. Pero en uno y otro se utiliza un diseño de investigación. Y finalmente me parece lo que está indicado aquí lo más importante. Si el diseño está bien concebido, el producto final, la tesis, ¿no? La tesis, ¿no?, de un estudio tendrá mayores posibilidades de éxito. Y el éxito en lo académico es esto. Ahí está el éxito. Tu grado, tu título profesional. En esta parte, vamos a presentar aquí un video muy corto de una colega. A ver si lo podemos hacer desde aquí. A ver. No, no podemos hacerlo aquí. Bueno, será para otro momento. Pero en realidad hay muchos videos sobre diseño de mi persona, incluso tengo ahí en mi canal de YouTube, que espero que se suscriban ustedes, pues ustedes aprovechan la información y ni siquiera se suscriben. Cuando la gente publicamos en los canales, al inicio nadie nos paga. Algún día, digamos, como lo hacen esta gente llamada youtuber, ¿no? Que a veces por sonceras, por estupideces, la gente lo sigue, ¿no? Y tienen cientos, miles y millones de seguidores. En cambio, por los aspectos académicos como este, la gente lo lee, lo analiza, lo copia incluso, y ni siquiera se suscribe al canal correspondiente. Es como si se robara la información. Y cuando uno se suscribe, como que estuviera pagando. Es como si estuviera, entre comillas, pagando el derecho a utilizar esa información. Entonces recomiendo que, independientemente que en mi canal se suscriban o no, les sugiero que en los otros canales hagan ahí, se suscriban. Yo, por ejemplo, cada vez que utilizo un video o veo de arranque, comienzo suscribiéndome. Eso no cuesta nada, solamente hacer un clic, ni eso no me compromete, digamos, a que me cobren, ni a que me hagan un seguimiento, nada, absolutamente nada. Simplemente que en algún momento cuando este dueño del canal publique un nuevo video, te avisa.
tienes un nuevo video ahí, anda, ve, instrúyete, capacítate, mejora, ¿no? Es eso. Entonces tengamos en cuenta ese aspecto. En el trabajo académico tenemos mucho que aplicar esto, hacer aplicaciones colaborativas, ¿no? El trabajo del docente y el estudiante ya es una actividad colaborativa, ¿no? Pero también los estudiantes entre sí pueden colaborar, como pueden colaborar también los docentes entre docentes, los docentes con las autoridades, los docentes con sus alumnos. Siempre estamos haciendo estas actividades colaborativas, ¿no? Y entonces aquí le pedimos, dice actividad grupal. Pedimos entonces que los estudiantes se agrupen, 3, 4 alumnos, ¿no? Estimados estudiantes, tengan bien desarrollar la siguiente actividad colaborativa. Y dice, se tiene la siguiente investigación: inferencia de la contabilidad financiera en la toma de decisiones financieras de las empresas. Perdón, aquí hay una reiterancia, bueno, un error de fábrica, ¿no? De las empresas medianas, ¿no?, de Lima Metropolitana. Bueno, es un error de forma, ¿no? Pero en el fondo nos pide lo siguiente, ¿no? Nos pide lo siguiente. O en todo caso el título, ¿cómo sería? Inferencia de la contabilidad, nada más. Inferencia de la contabilidad en la toma de decisiones financieras de las medianas empresas industriales de Lima Metropolitana. Correcto. Listo. Y respecto a ese título de una investigación, le pedimos a nuestro grupo de estudiantes que hagan lo siguiente. Al respecto, hagan lo siguiente: determine el problema de la investigación. Bueno, tratándose en este caso de que estoy explicando todo esto, yo voy a indicar cuál es el problema, ¿no? El problema aquí es la toma de decisiones financieras. ¿Y qué significa eso? Que en una determinada empresa o en varias empresas medianas industriales de Lima Metropolitana no se está tomando adecuadas decisiones para las fuentes de financiamiento, internas, externas, ¿no? Tampoco se está tomando adecuadas decisiones para las inversiones en capital de trabajo, bienes de capital. Tampoco se está tomando decisiones adecuadas en cuanto a la liquidez, a la rentabilidad de las empresas, e incluso tampoco en relación con la solvencia correspondiente, ¿no? Porque todo ese aspecto abarca las decisiones financieras. Y nos vamos por la segunda pregunta y su respuesta correspondiente. Dice, determina la solución del problema. En este título la solución está dada por la contabilidad y específicamente por la contabilidad financiera, que es la contabilidad que permite, digamos, formular los estados financieros, como el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Luego dice, 3. Identifique la dimensión espacial y temporal. Bueno, en este caso, la dimensión espacial son las medianas empresas industriales de Lima Metropolitana. Y la dimensión temporal está dada por el año 2020, que está indicado ahí. Es decir, que es una investigación actual, año 2020, y que puede servir para tomar decisiones este mismo año 2020 o decisiones en el año 2021, 2022 y otros. 4. Establezca el diseño que se adecuaría más a este tipo de investigación, con mayor incidencia, digamos. Todos los diseños son aplicables acá. Pero si hablamos del primer nivel que vimos,
podríamos hablar que aquí hablamos de una investigación de tipo explicativo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la contabilidad financiera con sus estados financieros, su análisis estructural, su análisis de tendencias, su análisis con ratios, ¿no? Para explicar la forma como se debe tomar las mejores decisiones en las empresas de motivo de estudio, ¿no? En el segundo nivel que hemos hablado, ¿no? Ahí encontramos que estamos frente a investigación de tipo cuantitativa, por cuanto la contabilidad, aun cuando tiene su esencia filosófica, teórica, sin embargo se plasma en la realidad en aspectos cuantitativos, ¿no? Los estados financieros son esencialmente cuadros o resúmenes totalmente cuantitativos, ¿no? Y que claro van acompañadas con sus notas correspondientes que le dan el matiz cualitativo, ¿no? Pero tienen mucha preponderancia lo cuantitativo, ¿no? Y referente al último nivel que tuvimos hablando, esta investigación tiene que ser de tipo no experimental. ¿Por qué? Porque las medianas empresas industriales no nos van a permitir, digamos, probar durante el ejercicio y esperar un tiempo adicional si tuviera un efecto en las recomendaciones que le estamos haciendo, ¿no? Como una suerte de prueba de laboratorio, ¿no? No va a ser posible, ¿no? Porque las empresas necesitan trabajar, ¿no? Y si están en el mercado no es para hacer pruebas, ¿no? Sino que ya están ejecutando todo lo que pensaron o planificaron. Por eso, digamos, es más adecuado el estudio no experimental, en el cual someteremos a prueba, cuando digo prueba, a través de un cuestionario de encuesta, los distintos aspectos de la contabilidad financiera, como los distintos aspectos de las decisiones financieras a quienes participen en la muestra de la investigación. Y los resultados que obtengamos ahí, sin manipularlos en ningún momento, serán presentados en el trabajo. Y con esos resultados podemos contrastar las hipótesis correspondientes. E incluso con esos resultados podemos discutir, o dicho de otro modo, hacer la discusión correspondiente que demanda un trabajo de investigación. Muy bien. 5. Explique por qué el diseño indicado sería el más adecuado. Bueno, de alguna manera ya lo he ido contestando, ¿no? En realidad, en la pregunta 4 solamente deberíamos decir este diseño. Y en la pregunta 5 ya explicar. Entonces me he ido adelantando, ¿no? Y luego dice, diga cuál es la importancia del diseño en el desarrollo de la investigación. Bueno, es fundamental, ¿no? Es la base para hacer el trabajo. Así de sencillo. Luego, ¿cómo evidenciamos si el aprendizaje ha tenido efecto? Aun cuando con el trabajo colaborativo también lo estamos haciendo. Pero vamos aquí a la asignación de un trabajo de tipo explicativo, ¿no? Que el estudiante realice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿por qué tiene que aplicarse un diseño de investigación? De todos los tipos de diseño, diga cuál es el más utilizado en su carrera profesional. ¿Qué pasaría si el investigador no establece el diseño de investigación? ¿Qué pasa cuando el investigador tiene dudas en seleccionar un determinado tipo de diseño? Es decir, todas estas preguntas tiene que contestarlo cada estudiante.
Veamos. Esta es la rúbrica que podemos utilizar para esas 4 preguntas, ¿no? Tenemos ahí el número preguntas 4, el criterio que vamos a utilizar. Este criterio está dado por cada pregunta, ¿no? Por eso dice aquí en la primera, dice, determinar por qué tiene que aplicarse un diseño. Está relacionado con la pregunta 1. En la 2, establecer cuál de todos los tipos de diseño es el más utilizado en su carrera profesional. 3. Determinar qué pasaría si el investigador no establece el diseño de investigación. 4. Establecer qué pasaría si el investigador tiene dudas de seleccionar un determinado tipo de investigación, ¿no? Y claro, si las preguntas son adecuadas de acuerdo al criterio del docente, podría tener 5 puntos en cada una, ¿no? Si por ahí está un tanto reducido, menguado la respuesta correspondiente, le asignaremos ahí entre 2 y 3 puntos, ¿no? Y si por ahí no convence nada, para nada, ¿no? Para nada, ni siquiera un chispazo, ¿no? O podemos decir un pequeño chispazo, pero que no convence, ¿no? Al docente ya pues 1, ¿no? Pudiendo tener 0 también, si fuera el caso, ¿no? Porque la evaluación es así. La evaluación, si se contesta de una forma u otra, se tendrá nota de una forma u otra. Que se ha utilizado para presentar este tema del diseño e investigación. La bibliografía está presentada en el estilo o modelo o sistema APA, donde en primer lugar tenemos ahí el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre del autor, punto. Se abre paréntesis, se pone el año correspondiente, se cierra paréntesis, se registra el punto, ¿no? Todo lo que estoy mencionando es lo que exige APA, ¿no? Lo reitero, digamos, como si hay algún estudiante, si hay algún egresado del pregrado, de maestría o doctorado, para que haga su tesis así, o ponga, digamos, su referencia de esta manera, ¿no? Después del punto que sigue al paréntesis, viene el título del libro, en este caso epistemología. Pero aquí acabo de darme cuenta que esto no está en cursiva. APA pide que el título esté en cursiva, sin negrita, sin subrayado, sin comillas, pero sí en cursiva, ¿no? Y hablando de cursiva, también debo indicarle que el APA pide que se utilice pues entre 2 tipos de letra, Times New Roman o Arial. Pero claro, un trabajo o va todo Times o va todo Arial. No podemos estar mezclando. Y eso hay que darse cuenta cuando uno investiga. A veces se copia de un libro o se copia de la red alguna información, que no está malo copiar, siempre y cuando se haga referencia a los autores, ¿no? Pero se le deja con el tipo de letra que se tomó. Repito, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que convertir cualquier tipo de letra que tomemos de los autores a la letra que estamos utilizando. Si es Times, todo irá en Times. Si es Arial, todo debe ir en Arial. El hecho de no hacerlo, eso permite si bien es cierto, no la descalificación, pero una disminución de los puntos al momento de que nuestro trabajo es sometido a revisión en el momento de la sustentación, ¿no?
E incluso posteriormente pueden aparecer las críticas en ese sentido, ¿no? Entonces, ponemos el título del libro ahí en cursiva y luego va punto. Y luego va el lugar donde se ha editado y a continuación 2 puntos. Cuando ese lugar es una capital de país como lo es Lima de Perú, no se coloca el país, simplemente va ahí Lima, porque no hay otra capital del mundo que se llame Lima. Podrá haber por ahí un barrio, incluso una provincia, no sé si existe, pero podría haber, digo, una provincia, un distrito, podría haber una calle, pero no hay otra, ninguna capital, ninguna ciudad que sea capital que se llame Lima. Solamente es única para el país, ¿no? Como lo es también, por ejemplo, aquí en el caso de México, ¿no? Como lo es aquí en este caso de Bogotá, o como lo es aquí en el caso de Madrid, que todas son capitales. México también por acá y también por acá Lima. No tenemos ningún otro caso de una ciudad del interior de un país, ¿no? Pero hay, ¿no? Por ejemplo, si en vez de Lima fuera Trujillo, si fuera Trujillo le teníamos que poner Trujillo, Perú, 2 puntos. Si fuera, por ejemplo, Barcelona, Ecuador, Barcelona, España, y así sucesivamente. Después de los 2 puntos va la editorial correspondiente. En este caso del primer autor es la editorial Mantaro. Luego por acá en el segundo tenemos la editorial San Marcos, que a nivel Perú muy conocida, ¿no? Otra de Perú, editorial Horizonte. En México, si bien es cierto, McGraw-Hill es una editorial, una tremenda editorial mundial, una transnacional de editoriales de Estados Unidos, sin embargo tiene su filial en México. Incluso me parece que también tienen una filial en Buenos Aires y en Bogotá, Colombia. Y aprovecho ahí para comentar esto. ¿Por qué he mencionado México, Buenos Aires, Bogotá? Porque cuando hablamos de Sudamérica, esas son las capitales que tienen más importancia en la edición de libros. Nuestro país no está, digamos, en ese nivel todavía, pero lo podría estar después, ¿no? Además, en estos países como México, como Argentina, como Colombia, los autores o las editoriales tienen más facilidades para publicar, ¿no? En algunos casos están exentas o libres de impuestos, ¿no? Pero en cambio acá en el Perú hay impuesto a libros, ¿no? Algunos libros de enseñanza de primaria, secundaria no lo están, pero simplemente están exonerados. Eso quiere decir que están temporalmente, ¿no? Pero la gran masa de libros, revistas, libros, periódicos, están grabados con tributos, ¿no? Entonces, las editoriales van donde tienen facilidades para publicar, ¿no? En México, McGraw-Hill publica masivamente, pero no publica cualquier libro, ¿no? Publica esos grandes libros, esos llamados una suerte de bestseller, como este caso de Hernández, Roberto Fernández y Bautista, ¿no? Metodología de la investigación, que es considerado una suerte de bestseller de la investigación, ¿no? A nivel, al menos latino, a nivel latino.
No estoy seguro si en España, que también son latinos, son de habla hispana, lo utilizan. Posiblemente lo utilicen como referencia, ¿no? Pero no creo que le den la importancia porque es una ciudad de orgullo por ahí que existe, ¿no? Bien, bien, entonces así van esto de los libros y las publicaciones. De esta manera doy por terminado este evento académico. Le damos las gracias por la atención y ya nos estaremos viendo en otro evento muy similar. No se olviden, suscríbanse, apoyen a los autores, apoyen a los publicadores o youtubers, como se llamen, nos alientan a seguir publicando. Gracias, muchas gracias.